Thanks, and have fun. Seguro ya sabes qué son los icebergs. Seguro ya sabes qué son los fanfics. Y, obviamente, ya sabes que es My Little Pony. Así que no perdamos más tiempo. Sin más dilación, y como especial de Navidad del año 2025, les traigo el iceberg de los fanfics de My Little Pony. Comencemos. Con la serie terminada, era obvio que iban a haber dos bandos. El primero era el que sentía que la serie daba para más, y el otro es el que sentía que el final no era lo suficientemente bueno. Y un tercer lado, aquellos que no nos sentimos a gusto con la G5. Así que hay gente que ha continuado la serie desde donde la dejamos, ya sea nuevas aventuras de las Main Six, aventuras de Rooster Dawn, etcétera, etcétera. Esto varía mucho y es un campo muy interesante, la verdad. Mael Dashi es un fanfic que empezó como un cómic, pero que es más conocido por su adaptación live action. La historia nos cuenta de cómo Rainbow Dash termina en el mundo real gracias a un hechizo mal hecho. Esta es encontrada por un protagonista humano que la cuida por 15 años hasta que se la llevan. Es una historia algo sentimental y la verdad casi me saca una lágrima, casi, y eso es muy difícil. Así que no pierdan el tiempo, vean el cortometraje, no dura mucho. Snowdrop es una animación que trata de cómo una pequeña Pegaso ciega termina creando los copos de nieve. La verdad es una animación bastante hecha y la historia me gustó bastante. Y también me gustó que por fin alguien intentara darle un amigo a Luna y no para cogérsela. Estoy seguro que ya saben que es un crossover, así que no explicaré qué es un crossover, pero diré que My Little Pony ha tenido buena cantidad de fanfics crossovers. El más conocido siendo Fallout Equestria, Silent Ponyville y My Little Amnesia, y otros un poquito más desconocidos como un crossover con la saga de VHS. Es más, incluso las historias que pienso traer al canal, con excepción de una, son crossovers de My Little Pony. La verdad, creo que nos gusta ver nuestras cosas favoritas mezcladas con ponis. Rainbow Factory es una historia basada en una canción del usuario Wooden Toaster, del mismo nombre. La historia nos cuenta de cómo son creados sus arcoíris, que básicamente es con Pegasos que no saben volar. Esta historia es bastante violenta y la verdad, ustedes se preguntarán, ¿pero entonces por qué está en nivel 1? Fácil, es súper conocidísima. La verdad sería una pérdida de tiempo quitar su lugar a otras historias solo para poner esta, ya que, vamos, casi todo Brony la conoce, al igual que la próxima historia de la que vamos a hablar. Cupcakes es una historia donde Pinkie Pie prepara cupcakes con Rainbow Dash, valga la redundancia. ¿Por qué es el nivel 1? Fácil, es conocidísima, incluso más que Rainbow Factory. Es más, hasta gente que no pertenece al fandom Brony conoce a Pinkamena y se volvió en un icono de creepypastas. La verdad es una historia que me sorprende que incluso los no Bronies conozcan. Y esta a su vez ha producido otros fanfics que veremos más adelante en el iceberg. Pero uno que no está en este iceberg que puedo destacar sería el fanfic de Rocket to Insanity, que no voy a explicar ahorita, la verdad. Si quieren que lo explique, puedo hacer un video extra, que no pasa nada. I Am Octavia es una animación donde Octavia, mi vieja, manda a la verga a Vinyl Scratch tras que ésta decidiera no ir a su concierto. No era porque no quisiera, sino era porque tenía una agenda muy ocupada y hasta rompen su amistad. Esta animación no es muy profunda, sin embargo esta animación generó un fanfic llamado Regret,
el cual profundiza más en su relación e incluso hace un poco de Octa Scratch. Dado es un fanfic decente, deberían leerlo. Past Sins es uno de los primeros fanfics de la serie, el cual trata de cómo un culto intenta dar un nuevo cuerpo a Nightmare Moon, pero dado la intervención de Celestia, estos terminan creando una potranca llamada Nyx. Nyx es la reencarnación de Nightmare Moon, y ahora deberá ajustarse a una vida normal e intentar descubrir si es de verdad Nightmare Moon. Al igual que Snowdrop, este fanfic fue muy bien acogido, tanto que también tuvo mercancía propia. Pero, a diferencia de la anteriormente mencionada, Nyx tuvo un cameo, o bueno, cameo en teoría, ya que solo es un pony que curiosamente se parece a ella. Como toda obra que se vuelve popular, My Little Pony no se ha sido excelto, o bueno, no sé cómo decirlo, pero el punto es que My Little Pony ha tenido parodias, claramente, que ya sea exageran las personalidades de las ponis o las ponen en situaciones bastante cómicas o incluso bizarras, destacando parodias como las de los Pimations o series totalmente paródicas como Friendship is Witchcraft o Pony.mov, de la cual vamos a retomar un poco después. Pero aquí concluimos el primer nivel del iceberg. Algunos fans han decidido escribir secuelas directas de episodios, o sea, viendo qué pasó entre tal episodio y tal episodio, y también para reparar ciertas heridas, como en el caso del episodio Una boda en Canterlot, que es el episodio más utilizado para este tropo, en donde mayormente se trata de cómo Shining Armor, las Main Six y Celestia se perdonan por todo lo que le dijeron a Twilight en ese episodio. La verdad es que me gusta ver cómo a algunos fans les gusta hacer el intermedio entre episodios. Bubbles es una historia que nos retrata el origen de Derpy Hoops, o al menos esta versión del origen de dicho personaje. La historia nos cuenta de cómo ella era una hija no deseada, al menos para la madre, mientras que su padre sí lo quería. Esta intenta envenenarla con muffins envenenados, vaya la redundancia, pero al final termina optando por abandonarla. Es una historia algo bonita y algo triste, y la verdad me hubiera gustado que fuera canon, pero bueno, no siempre se puede. Similar a las secuelas de episodios, algunos fans han imaginado escenarios alternos de finales ligeramente cambiados. No lo suficiente para que cambie totalmente la historia de la serie, pero sí lo suficiente para que el final dé algo distinto. El ejemplo mejor hecho que puedo dar es un final alterno del episodio de 28 bromas después, que está bien, la verdad. Button Mash es un pony de fondo que apareció por primera vez en el episodio de Día de Corazones y Cascos, y, al igual que varios ponis de fondo, este mismo fue bautizado por el fandom. Después de esto, el personaje adquirió cierta popularidad, al punto de ser shippeado por mucho tiempo con Suribel, pero lo más destacable de este personaje es el fanfic en teoría que iba a producir, ya que el youtuber Jan Animations quiso hacer una serie llamada Button Mash Adventures, en donde veríamos las aventuras de este potro. Sin embargo, Hasbro demandó a Jan Animations ya que su producto podía ser confundido con la serie original y tuvo que cancelarla, no sin antes borrar el piloto, pero dejando un par de episodios, entre comillas, que no son episodios. Actualmente, la serie está siendo revivida por otro usuario que no diré por si Hasbro lo demanda, XD. Pero tendrá la aparición de varios OCs precisamente para evitar una posible demanda de Hasbro. Así que si lo ven, denle apoyo, que la verdad está muy bien hecho. Y me encanta su video musical de Cream Heart, y no es por lo que piensan. Los que sean fans de Marvel estarán familiarizados con este concepto, pero para los que no, un What If se trata de una pequeña alteración en un evento importante que provoca todo el cambio de una historia. En My Little Pony se podría aplicar de diferentes maneras, como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Twilight nunca hubiera ido a Ponyville? O ¿qué hubiera pasado si X villano hubiera ganado? Lo que otra vez nos devuelve a Una boda en Canterlot.
Por Celestia, este iceberg debería tener el nombre Iceberg de los fanfics Brony y de los fanfics de Una boda en Canterlot. El ASMR es un tipo de contenido que se basa en ruidos que se deben escuchar con audífonos, ya sea por relajación o para estar inmerso en una situación. En My Little Pony existen ciertos fanfics que se cuentan bajo este formato, en especial one-shots. Mayormente son de relajación y en aventuras no muy épicas. La venganza de Octavia es una creepypasta de My Little Pony subida en el... Bueno, no sé cuándo fue subida, ya que el video original y el canal fueron borrados, siendo lo único que queda una resubida que por suerte está completa. Esta historia nos cuenta de cómo un tipo fan de My Little Pony como tú o como yo ven el típico episodio maldito, solo que ahora es protagonizado por Octavia Melody. También salen dos OCs y la verdad es medio hilarante. Pero primero a destacar es que tiene una edición bastante buena para la época. No era común que las creepypastas tuvieran ilustración en aquel entonces. Lo gracioso es que hay momentos diseñador gráfico sin pasión. Y que también sale Germán Garmendia. Tienen que ver esta cosa. Pero pienso hacerle un video si este video llega a los 2000 likes. Por lo mientras, confórmense con el resumen del youtuber Creepy Mierdas, que lo dejaré en la descripción si es que me acuerdo. Pero bueno, con el nivel 2 terminado, ahora pasamos al nivel 3, donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Contrario a lo que muchos podrían pensar, esta historia no se trata de un crossover con esa historia que el mundo solo conoce por Digital Circus. Esta historia trata de cómo Rainbow Dash pierde las alas y esta intenta sobrellevarlo, pero esto le carcome por dentro porque prácticamente perdió lo que lo hacía ella. La verdad es una historia bastante recomendable si buscas algo un poquito más deprimente. El jardín de Cherry es una historia en donde dicha maestra se harta del mal comportamiento de sus alumnos, lo que la orilla a tomar medidas drásticas, acabar con ellos de manera encubierta en una obra de teatro organizada por ella misma. Esta historia es un poquito más desconocida debido a la competencia que tiene, más que nada Cupcakes y Rainbow Factory, pero destaca por tener descripciones sumamente gráficas, incluso más que las dos anteriores mencionadas juntas. La verdad es una historia recomendable si quieres pasar un buen rato. Eso sí, si eres un poco sensible no la veas, la verdad. Crosset Equestria es un fanfic que... Bueno, en realidad no es un fanfic, más bien es una idea que surgió combinando My Little Pony con la serie de cómics de Crosset, en donde el virus cruzado ataca a Equestria. Ahora, si este es un crossover y no tiene mucha profundidad, ¿por qué está en el nivel 3 y no en el nivel 1 con los demás crossovers? Hay una razón muy fácil de explicarlo, y es que resulta que esta historia intentó ser una historia un total de 3 veces y ninguna de ellas fue completada. La primera fue un cómic, el cual tan siquiera solo llegó a tener un par de páginas antes de ser abandonado en 2015. El segundo intento fue un fanfic hecho por un usuario en Wattpad, el cual eventualmente borró su cuenta. Y el tercer y último intento fue de la usuaria Spooky Bloomybell, quien intentó reescribir la historia y también adaptarla a videos de YouTube. Sin embargo, todo apunta a que va a reiniciar la historia. Tal parece que esta historia es imposible de completar, o muy difícil. Solo espero a que algún día se pueda ver una versión completa de esta idea. La fiesta de Pinkamena es una historia derivada de Cupcakes, en la cual vemos como Pinky, en su versión de Equestria Girls, es rechazada por sus amigas e incluso menospreciada por estas mismas, al ser muy groseras para rechazar una fiesta, y esta organiza toda una matanza en contra de ellas. Es una historia aún más gráfica que la historia original en ciertos sentidos, y tiene una escena subida de tono, pero aún así la recomendaría. Si lo que quieres es una historia violenta con Pinkamena, pero no quieres Cupcakes porque eso ya está muy quemado, puedes ver esta historia, sobre todo la ilustración / adaptación de Spooky Bloomybell. Muy recomendable, la verdad.
Motherly Scootaloo es una historia en la cual Scootaloo se queda embarazada a los 13 años por un compañero de clase, y esta se ve obligada a madurar en ese mismo instante. No exactamente instante, pero sé que ustedes me entienden. Básicamente lo normal en Latam. Ahora, esta historia podría sonar turbia, pero realmente es una historia de superación y a veces intenta tener momentos bonitos. Incluso sabemos quién es la madre de Scootaloo, al menos esta versión donde aún no salía el episodio donde veíamos a los padres de Scootaloo. Pero esta historia ha generado un spin-off y otro cómic dedicado a su hijo. Este género de historias es muy curioso. Se podría decir que en teoría el primer Infection Now de la historia fue Marvel Zombies. Seguido de esto, el primer Infection Now publicado en internet se trataría de la infección Pokémon, o al menos según mis registros. Y para My Little Pony, el primer Infection Now fue Pestra Obvia, para que después saliera My Little Worms y todo esto hiciera un boom en 2024. Y bueno, ustedes saben en qué consiste este tipo de historias. Un virus random afecta a todo Equestria y ahora los protagonistas tienen que o sobrevivir o encontrar una cura. La verdad es que quería aprovechar este punto del iceberg para profundizar más en este tema, y también porque ya de por sí tengo 3 videos sobre este tema. Ask Princess Molestia es un blog de Tumblr donde se le hacían preguntas a una versión pervertida de Celestia llamada Molestia, que se diferenciaba no solo por ese comportamiento, sino por tener una melena totalmente rosada. Ahora, lo peculiar no es el contenido, lo peculiar es el hecho de que Hasbro tomó acciones contra esta página de Tumblr, debido a que estaban spameándola en varios lugares, incluso a la propia actriz de voz de Celestia, obviamente en inglés, y se culpa a este fanfic barra blog de hacer que Hasbro hubiera sido brutal con ciertos proyectos. It Curdless, o como se pronuncie, es un one-shot que nos cuenta cómo Rarity estaba en su casa hasta que ve que Suribel se convierte en un monstruo extraño, solo para que al final ella también. Esta historia está libre de interpretación, así que realmente no hay ninguna explicación para todo esto. Pero la narración está bien cuidada y también genera un par de momentos de tensión. Pero ahora que terminamos en nivel 3, es hora de pasar a nivel 4, donde las cosas empiezan a ser un poquito más desconocidas y algunas par de oscuras. Bueno, me estoy adelantando. Ask Discord Hoops es un blog de Tumblr en el cual se hacen preguntas a este personaje. Su historia se basa en una versión del Doctor Who que fue convertida en Doctor Hoops, pero eventualmente se quiebra mentalmente, volviéndose un mal pony e incluso dañando física y emocionalmente a Derpy Hoops. La historia incluso nos muestra cómo es que entró en una relación temporal con Twilight Sparkle hasta que ésta muere lastimosamente. El Edén de Twilight es una historia contada mediante videos de YouTube, la cual nos cuenta el cómo después del final de la serie Twilight intenta revivir a sus amigas, pero no de la manera que ustedes esperarían, sino secuestrando ponis para convertirlos en ellas. Actualmente la historia tiene, creo que 5 videos, no estaría totalmente seguro ahorita, pero es un video bastante recomendable, la verdad, sobre todo el de el juego de adivinanzas de Twilight Sparkle. Scissors Twilight es otro blog de Tumblr, en donde se le hacen preguntas a una versión de Twilight Sparkle, cuyas piernas traseras fueron reemplazadas por cuchillas que hacen una especie de tijera, de ahí el nombre Tijeras Twilight. Sin embargo, nunca se supo la razón oficial por la que esto pasó, y muy probablemente el creador jamás va a revelar dicho secreto. Cosecha Escarlata es la secuela del Jardín de Shirley, en la cual seguimos la investigación sobre el caso del incendio del teatro y la matanza de alumnos. Y aunque no lo crean, esta historia es aún más desconocida que la historia de la que es secuela, al punto de que hay gente que es fan de la historia anterior pero ni siquiera sabe que esto existe. La verdad es un poco triste, siendo que es de los pocos Grimdarks con una secuela oficial.
El experimento Apple del sueño es una historia que nos cuenta el cómo Applejack, con tal de cumplir con las exigencias de Filthy Rich, termina tomando una poción que no le permite dormir, pero esto al final termina volviéndola loca, acabando con cualquier pony confundiéndolo con Filthy Rich. La verdad es una historia no muy comentada, pero que al parecer el lado angloparlante es bastante conocida. Ask Japlack es un blog de Tumblr donde se hacen preguntas a Japlack, personaje visto en el video de Apple.mov. Lo curioso es que esto expande la historia de Pony.mov e incluso le da sentido a 5 escenas de toda la serie. Y también de repente se vuelve más complejo y trágico por cómo Applejack se siente al respecto de que de repente le suelten que existe un multiverso, o cuando se entera que Apple Bloom murió. Me gustó bastante. No solo porque ya de por sí me gusta Pony.mov, sino también porque en sí es una manera de hacer serio algo que en un principio era gracioso. Butterflies es una historia en la cual Fluttershy cuenta con una colección de mariposas. Sin embargo, no solo las cuida, sino que también les da huéspedes, si saben a lo que me refiero. O sea, meter larvas de mariposa en ponis. Y la verdad me sorprende que esta versión es bastante desconocida, siendo que fue una de las historias prácticamente pioneras y técnicamente la representante de Fluttershy en las creepypastas. Pero bueno, sé que hay más gente que conoce Shed.mov, pero bueno. Duskshine, en busca de la felicidad, es una historia contada mediante DeviantArt en la cual seguimos una versión masculina de Twilight Sparkle, la cual seguimos sus aventuras y también vemos su harem con las Main Six, Sunset Shimmer y cualquier otro personaje femenino que salga. Lo que me sorprende de esta historia es su longevidad, ya que sigue a día de hoy, siendo su última actualización en septiembre de este año 2025. Con esto dicho, podemos terminar el nivel 4 para ir al nivel 5, donde las cosas realmente empiezan a ponerse medio raras. Un raro Rarity Día es una historia barra cómic, el cual se nos cuenta cómo un sujeto despierta siendo Rarity. La verdad es que esta historia iba bien, pero terminó en un cliffhanger con Nightmare Rarity, y al parecer esta historia no va a continuar jamás, ya que su creador prefirió enfocarse en Duskshine en busca de la felicidad. La verdad es un poco triste que esta historia haya terminado así sin un final, por más rara que suene la premisa, de hecho. Rainbow Cannibal, como lo dice su nombre, es una historia donde Rainbow Dash se vuelve caníbal, debido a que ella descubrió que los Wonderbolts comen carne de pony para ser más fuertes y así poder hacer todo lo que hacen, pero obviamente sacan la carne de ponis ya fallecidos. Sin embargo, Rainbow Dash se vuelve adicta al sabor, así que decide empezar a cazar ponis. Hasta ahora dicho AU solo cuenta con 2 videos, y es muy probable que no continúe, ya que su autor o autora decidió concentrarse en el Edén de Twilight. No lo culpo, de hecho es una historia más interesante que esta. Aún así, esta historia no deja de tener potencial. Party of One es una historia derivada de Cupcakes, en la cual Pinkie no se detiene después de acabar con Rainbow. Decide acabar con sus amigas y luego con las princesas, y esta historia sale de control al punto de que Pinkie se convierte en alicornio. O al menos eso sé, porque me puse a investigar un poco y no pienso verme toda esta cosa completa solo para saber por qué mierda Pinkie se convierte en alicornio.
Ask Researcher Twilight es un blog de Tumblr donde se le pregunta cosas a una versión de Twilight Sparkle, la cual ha abandonado toda moralidad para hacer experimentos horribles similares a los del Escuadrón 731. También hay detalles como que Twilight tiene un montón de sierras o que convirtió a Spike en su sirviente personal. La verdad, una historia un poco oscura si te la pones a pensar, sobre todo por el hecho de que Twilight se alejó de todo y es buscada por Shining Armor. Ask Little Miss Rarity es un blog donde se le preguntan cosas a una versión masoquista de Rarity. Dicho síndrome empezó por el hecho de que un día estaba cuidando a Opal, pero esta la rasguña, pero esta disfruta el dolor, así que eventualmente adquiere dicho padecimiento. Es resaltable decir que esta versión tiene una obsesión con Pinkamena y las cosas que hace, y que eventualmente orilló a su a convertirse en lo mismo. Después tiene una segunda oportunidad, pero decide seguir con esto. Esta historia también fue borrada, sin embargo aún se puede ver, aunque hay partes que son lost media. Fusion of the Fusions es un cómic que la verdad no entendí al 100% de lo que trata. O sea, viene un nuevo villano y ya, pero lo que realmente llama la atención de este cómic es que los personajes se fusionan de una manera muy bizarra e incómoda a la vista. O al menos para mí, que no mames, qué pinche asco. Rain Party es una historia de terror en la cual una lluvia tóxica que muta todo lo que toca arrasa con Ponyville. Solo que aquí vemos el punto de vista de las Crusaders, que se quedan encerradas en su casa del árbol hasta que Scutalo pierde el juicio y se sale, convirtiéndose en uno de los monstruos. La verdad es una historia bastante recomendable, sobre todo la recreación de Spooky Bloomyville. Insanity vs Harmony es una historia en la cual una versión alterna de Discord, conocida como Concord, recluta a las Main Six para que lo ayuden a vencer a versiones malvadas de ellas mismas, conocidas como los elementos de la insanidad, de la locura, como lo quieran traducir. Es un cómic bastante violento y que también destaca por su versión distorsionada de Equestria. Six-Winged Serpent es una historia derivada de Cupcakes, nuevamente, en la cual Pinkie alcanza a ser detenida. Sin embargo, esto solo es para revelarnos que todo ese tiempo fue poseída por una entidad demoníaca con aspecto de serpiente, la cual ahora logra ser libre y empieza a masacrar toda Equestria. Esta historia destaca por su violencia y también porque, al parecer, es una secuela de el juego History of the Blanks, porque aparece directamente uno de los personajes del juego. Y eso sería todo por el nivel 5 del iceberg. Ahora vamos al nivel 6, donde hay cosas ahora sí realmente turbias y funables. My Little Daydream es un cómic de temática club en el cual un chico como tú o como yo encuentra un libro de magia oscura que hará realidad sus fantasías. Entre ellas está convertir a su maestra en Cherry Lee, pero esto lo termina afectando ya que él también se termina convirtiendo en una yegua, un Pegaso para ser más específicos, y al final termina haciendo cosas con sus padres y Cherry Lee. Sí, aún por lo sorprendente que sea, esta es la historia más ligera del nivel 6, se los juro. Para este punto en específico tenemos que volver a un punto del primer nivel, concretamente My Little Dashi. ¿Qué tiene de especial My Little Dashi? Bueno, debido a su éxito muchos quisieron hacer historias similares o incluso copiadas. Ya saben, un pony llega a la vida de un hombre y este hombre lo cuida, y hay un final triste o algo así. Eventualmente, gracias a la popularidad del personaje Flufflepuff, se llegó a crear una nueva raza de pony, similar al caso de los ponis vampiro. En este caso serían los Fluffy Ponies, o ponis esponjosos.
Pequeñas criaturas esponjosas con aspecto de pony, vaya la redundancia, pero la gente empezó a hartarse de ellos, así que empezaron a escribir historias super gore y de distintas otras cosas, que es lo que da terminología al tipo de historias que estamos viendo en este punto. La verdad me parece turbio que hayan querido hacer esto una especie específica de pony. No entiendo por qué, pero bueno, supongo que era otra época. La trama más conocida de este tipo de historias es que una compañía llamada Hasbio crea esto para vender más y que aprendan los niños, pero los que aprendían eran estas cositas, que aprendían cosas indebidas, así que Hasbio solicitaba acabar con ellos, sea como sea. Y ya saben qué pasa cuando le pides a alguien acabar con algo como se le plazca. Incluso hay historias donde obligan a comerse a sus hijos. Sí, la verdad me sorprende que esto llegó a existir en algún momento. Y no pongo imágenes, obviamente puse algo lindo porque, no mamen, es demasiado. The Beauty is a Beast es un cómic de temática gore, en el cual Ember tortura de 1001 formas a Spike y de manera muy gráfica. Ah, sí, además Rarity lo está viendo todo. Y después hacen el amor cubiertas de la sangre y restos de Spike. Literal, este cómic es tan fuerte que no te sale completo con una búsqueda en Google. Tienes que meterte a su página. Literal, esta es la única imagen que me animé a poner, ya que si bien algunas un par de fuertes que salieron en Google. En serio, no lo miren, por favor. Si son muy sensibles al gore, no lo miren. Incluso yo, que me gustan las cosas violentas, hay que aceptar que todos tenemos un límite, y creo que este los rebasa. Sweet Apple Massacre es una historia de terror, entre comillas, que trata de cómo Big Mac abusa y tortura a las Cutie Mark Crusaders de maneras muy asquerosas y gráficas. No vale la pena leer esta historia, ni siquiera por el morbo. Parece que solo es para complacer los fetiches de su autor. Trixie Funhouse es una historia escrita a broma, entre comillas, que trata de cómo, cansadas de no obtener sus Cutie Marks y después de que Rarity les sugiriera venderse al mejor postor, si saben a lo que me refiero, Trixie las lleva a su casa y les hace cosas horribles con trajes de látex y un látigo. Creo que ya saben hacia dónde conduce esto. Ah, sí, una motosierra. La razón por la que esto se me hace más desagradable que Sweet Apple Massacre es porque esto sí parece escrito con aún más morbo, y también porque Sweetie disfruta todo este proceso. Todo. Incluso implora que se lo hagan. Tanto que Trixie se enoja y acaba con ella más rápido. Digo, por algo no duró un año en Fanfiction, el Wattpad de los Bronies. Sweetie no lo puedo decir, pero esta historia aparentemente fue escrita en Wattpad. Digo aparentemente porque hoy en día es Lost Media. Solo quedando un poco de su sinopsis, que en resumen era que Sweetie era secuestrada y encerrada en un sótano por varios años hasta que esta crecía y tenía que venderse. Sí, esta historia al parecer es Lost Media, pero alguna vez dijo Red Bromer, hay Lost Media que es mejor que esté perdida, y creo que esta es una de ellas. Está mejor estando perdido en el internet que avalado al público. La verdad, nadie debe encontrar esto, y si lo hacen, bueno, simplemente espero que no se vuelva popular o algo así, y que tampoco los autores empiecen a hacer sus asquerosidades como esta. Bueno, eso fue muy serio, y sí, estoy usando Loquendo porque me dio paja grabar para los créditos. Espero que hayan disfrutado este video, chao y feliz Navidad.